Hoy quisiera hablar un poquito acerca de una frase que nosotros los cristianos comúnmente repetimos, la decimos seguido, no sé si usted la ha escuchado, tal vez usted es nuevo aquí en la iglesia, probablemente ya la escuchó, creo que Coti lo mencionó de hecho en el tiempo de alabanza, pero es que muy constantemente hablamos acerca de la voluntad de Dios. ¿Ha escuchado esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida. Y esto es algo bien importante porque ¿quién mejor que el Creador conoce para qué nos creó? ¿Quién mejor que el Creador tiene el plan perfecto para tu vida? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, esta mañana quisiera hablar un poquito acerca de esto. Incluso Jesús lo dijo en la oración modelo en Mateo capítulo 6. Él dijo: hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Este es un tema entonces muy, muy importante para nosotros, los hijos de Dios. Pero a veces pensamos que conocer la voluntad de Dios para tu vida puede ser tal vez algo elusivo, algo complicado, algo que tal vez, ¿cómo lo voy a descubrir? ¿Qué tengo que hacer para poder encontrar la voluntad de Dios? O a veces, tal vez, tú dices que en algún tiempo de tu vida estabas en la voluntad de Dios, pero tal vez has fallado o has fracasado. O tal vez estás pasando un tiempo difícil en tu vida. Puede ser que tal vez estés pasando por un divorcio. Puede que estés pasando tal vez un despido laboral. Un momento de tu vida donde tú piensas: yo no estoy en la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo puedo volver? ¿Qué puedo hacer para poder estar en la voluntad de Dios para mi vida? Esa es la pregunta importante que nos tenemos que hacer esta mañana. Y hay en la palabra de Dios el ejemplo de una persona en particular donde vemos que en él se cumplió la voluntad de Dios, porque así lo dice la Biblia. Abra su Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 22. Y en esta ocasión estaba predicando el apóstol Pablo. Estaba con una congregación, estaban reunidos hablando, y entre la prédica, una de las cosas que mencionó es acerca de esta persona que vamos a leer el día de hoy, buscando entender cómo él cumplió la voluntad de Dios en su vida, para que nosotros también podamos cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hechos capítulo 13, versículo 22, dice así. Voy a leerlo porque aquí tengo otra versión. Hechos 13, 22 dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En esa frase, hará todo lo que yo quiero, en otras versiones dice también, quien hará toda mi voluntad. Porque en el idioma en el que fue escrito la Biblia, esta palabra, todo lo que Dios quiere y su voluntad es la misma palabra, es la misma frase. Y Dios el apóstol Pablo aquí está hablando acerca del rey David y dice que Dios lo eligió conforme a su corazón, o sea, conforme al corazón de Dios, y que David hizo toda la voluntad de Dios. Y generalmente cuando leemos este versículo, generalmente pensamos en la primera parte, un varón conforme al corazón de Dios. Hasta hay libros por ahí que hablan de este tema. Pero hoy me quiero enfocar en la segunda parte, en el hecho que David cumplió la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver algunos momentos de la vida de David. Vamos a leer algunas partes de algunos salmos de David, de cómo él describe cómo cumplió la voluntad de Dios, para que nosotros podamos hacer lo mismo nosotros. Ahora, antes de saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque a veces esta es la pregunta,
No sé si a usted le ha pasado. Yo en mi adolescencia muchas veces oraba y le decía a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? Y yo me recuerdo que cuando ya llegaba el tiempo de graduarme del colegio, le preguntaba a Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que estudie? Y de repente no tenía muy claro el panorama. Y muchas veces eso pasa, le preguntamos a Dios algo específico. ¿Qué tengo que hacer aquí, Señor? ¿Tengo que agarrar este trabajo o tengo que agarrar este otro? O tal vez estás en la etapa donde tal vez estás en una relación sentimental y le estás preguntando a Dios, ¿será que él va a ser mi esposo? ¿Será que ella va a ser mi esposa? Y estamos preguntándole cosas específicas a Dios de su voluntad para nuestras vidas. Pero antes de entrar en lo específico, yo quisiera iniciar esta mañana diciéndote lo siguiente: la voluntad de Dios para tu vida es que conozcas y obedezcas su voluntad revelada. Lo voy a repetir una vez más. La voluntad de Dios para tu vida es que conozcas y obedezcas su voluntad revelada. ¿A qué me refiero esto? Salmo 48. Abre tu Biblia, enciende tu Biblia. Puedes verla en la pantalla. Este salmo es de David. De hecho, hay muchos salmos que no fueron escritos por David, pero hoy todos los que vamos a leer fueron escritos precisamente por David. Y mira lo que él dijo en el Salmo 40, versículo 8. Él dijo puntualmente esto: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahí está hablando, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces aquí David está aclarándonos cómo hacer la voluntad de Dios en primer lugar. Él dice, el hacer tu voluntad me ha agradado, pero inmediatamente después dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Y es porque la voluntad revelada de Dios es su ley, es la Biblia, es la palabra de Dios. Aquí nosotros encontramos la voluntad de Dios claramente. Y hay muchas ocasiones que estamos queriendo buscar aquello específico, aquello puntual, aquello pequeño, y tal vez estamos descuidando lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya te reveló en su palabra, lo que Dios ya dijo que esa es su voluntad para tu vida. Es como a veces, no sé si a usted le pasa tal vez con su esposo o con su esposa, a veces en la noche uno comparte y se pone a ver televisión. Pero imagínese que de repente todo el día, desde que se levantó, anduvo gruñón. Vamos a ver el ejemplo de un esposo. Desde que se levantó, como que se levantó de malas, estuvo tratando pesado a su esposa, le hizo una comida muy rica y ni siquiera le dijo gracias. Estuvo de repente bien pesado, vio que ella necesitaba ayuda, iba cargando una cosa pesada y usted como que era la pared la que estaba ahí. Todo el día fue grosero, todo el día fue pesado. Y cuando llega el momento de que van a ver un programa de televisión, usted está preocupado, pero ¿cuál es el programa favorito de mi esposa? Es el que voy a poner. ¿Usted cree que ella va a disfrutar ese momento? Cuando todo el día ha venido siendo pesado, grosero, cuando todo el día no ha sido amable con ella. Claro que no. ¿De qué importa ese programa si ha venido siendo pesado todo el día? De una manera similar, nosotros a veces queremos saber lo específico que Dios tiene para nosotros cuando hemos sido completamente inconscientes o desconsiderados con todo lo que Dios ya dijo para nosotros que tenemos que hacer. Él ya reveló su voluntad en su palabra. Tenemos que conocerla y obedecerla. Mire que David fue un paso más allá en el Salmo 26. Los primeros 3 versículos, él dijo una frase que yo quiero que hoy la estemos meditando en el transcurso de este sermón. Y nos preguntemos si nosotros pudiéramos decirle a Dios esto que dijo David en Salmo 26, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Mire qué fuerte lo que dijo David, lo que escribió David aquí. Él le dice a Dios 4 frases. Le dice, escudriñame. Le dice primero, júzgame. Le dice, escudriñame. Luego le dice, pruébame. Y por último le dice, examina mis íntimos pensamientos.
¿Tendrías tú la valentía o la osadía de decirle a Dios eso? De decirle a Dios, júzgame, pruébame, examíname, escudriñame. ¿O no? ¿O no te atreverías a decirle a Dios? Porque si le dijeras a Dios, examíname, ¿qué es lo que encontraría Dios en tu corazón? Pero David lo decía porque él sabía que estaba obedeciendo a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Y es lo que él dice, he andado en integridad, ando en tu verdad. Entonces David conocía la voluntad de Dios porque David conocía la ley de Dios, meditaba en la ley de Dios y la ponía en práctica en su vida. Ahora hay algunas cosas específicas rápidamente que solo quiero mencionar que ya están escritas en la palabra de Dios para nosotros. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:3, en la Nueva Versión Internacional, dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Entonces, aquí tenemos un versículo donde puntualmente Dios dice, esta es mi voluntad. La voluntad de Dios es que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Te has apartado de toda inmoralidad sexual? ¿Estás viviendo una vida de santidad a Dios? Ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces Dios se ha encargado de dejarnos bien clara su voluntad. Aquí dice la voluntad de Dios es que des gracias en toda situación. A veces tú le estás pidiendo a Dios más trabajo tal vez, o le estás pidiendo clientes. Ya le diste a Dios gracias por los clientes que ya tienes. Ya le diste a Dios gracias por el trabajo que ya tienes. O te estás quejando nada más porque es duro, porque es difícil. A veces le estamos pidiendo a Dios algo para nuestros hijos o para nuestro cónyuge. Ya le diste a Dios gracias por los hijos que tienes, por tu pareja, por tu esposa. Tenemos que darle gracias a Dios en cada situación porque esta es su voluntad, lo dice la palabra de Dios, en su voluntad revelada para nosotros. Ahora hay un segundo aspecto de la voluntad de Dios para tu vida que yo te quiero dejar esta mañana y ese es el siguiente. La voluntad de Dios para tu vida se cumple en comunión con los hermanos. La voluntad de Dios para tu vida se cumple en comunión con los hermanos, aquí, en la iglesia, con los hermanos. Vamos al Antiguo Testamento, 1 Samuel, capítulo 21, y vamos a saltarnos ahí algunos versículos y después al siguiente capítulo. Pero mira, estamos hablando de David, estamos hablando de que David, dice la Biblia que él hizo la voluntad de Dios. Entonces, veamos en 1 Samuel capítulo 21 cómo él hizo la voluntad de Dios o cómo él también falló en hacer la voluntad de Dios. El versículo 1 en este momento y después nos adelantamos un poquito. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Cuando yo leí esto hace unas semanas, a mí me saltó de la página este versículo y lo compartía también hace un tiempo en Esperanza Hoy porque es tan impresionante la reacción del sacerdote Ahimelech. Cuando llega David venía precisamente, él había estado sirviendo bajo el rey Saúl. En ese momento David todavía no era el rey y Saúl le había tomado envidia porque David había derrotado a Goliat. ¿Se recuerdan esa historia? Esa famosa historia donde un joven David derrota a Goliat y la gente cantan y alaban a David y dicen, Saúl hirió a los 1000, pero David a sus 10,000. Pues Saúl le tuvo envidia y lo quería matar. Y en ese proceso de estar persiguiendo, de querer hacerle daño a David, David termina huyendo y llega a la ciudad de Nob, donde está el sacerdote Ahimelech. Pero la reacción del sacerdote es importante porque le dice, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Hay un problema en eso. Había un problema en que David llegara solo. Y mire precisamente en el versículo 10 al 13 ahí mismo cuál fue la consecuencia de que David estuviera solo y anduviera para arriba y para abajo sin más personas que lo acompañaran. Versículo 10, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat.
Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Mire, ese mismo David que había derrotado a Goliat, a un gigante de casi 3 metros, andaba solo, termina en la tierra de los filisteos y tuvo miedo. Se finge loco. Dice la Biblia que escribía en las portadas de las puertas y se dejaba correr la saliva por la barba para que pensaran que estaba loco, porque tenía miedo, porque estaba solo. Ese era el problema. Pero démosle vuelta a la página al capítulo 22 y mire lo que pasó inmediatamente después, 23. Lo que pasó inmediatamente, 22 del 1 al 2, lo que pasó inmediatamente después que cambia la historia de David. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Me encanta la palabra de Dios y las historias de lo que sucedió, porque no era la élite de Israel lo que llegó a donde estaba David. No eran los hombres valientes, no eran los poderosos, no eran los que tenían el poder económico. ¿Quiénes fueron los que llegaron a la cueva de Adulam donde estaba David? En primer lugar llegó su familia, se enteraron que él estaba ahí solo y llegaron a apoyarlo, pero también dice la Biblia que llegaron los que estaban afligidos, los que estaban endeudados, de repente estaban huyendo porque no tenían cómo cubrir sus deudas. Llegan a la cueva de Adulam, incluso los que estaban en amargura de espíritu. Eran de repente las personas que no tenían a dónde más ir, pero se encuentran con David y fue hecho el jefe de ellos. Y ahí en ese momento empieza a cambiar la historia para David, porque ya él ya no está solo. Ya él tenía como 400, más adelante 600, con los cuales ellos podían trabajar juntos. Y mire, precisamente vamos a 1 de Crónicas, que es la otra parte de la historia. ¿Qué es lo que pasó con esos afligidos, endeudados y amargados de espíritu? ¿Qué fue lo que pasó que Dios hizo con ellos? 1 de Crónicas capítulo 11, versículos del 10 al 11, dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobiam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Mire que aquí David, que estaba defendiéndose en contra de los filisteos, se encuentra en la oportunidad de tener unos afligidos, tener unos endeudados, tener unos que estaban con amargura de espíritu. Pero estos mismos afligidos y endeudados terminan saliendo valientes. Terminan convirtiéndose en los valientes que le ayudaron a David a poder tomar el reino. La Biblia menciona que eran 30. Si usted lee la palabra ahí mismo en Crónicas capítulo 11, se va a sorprender de las osadías de estos hombres. Habían unos que estuvieron peleando tanto tiempo contra el ejército que al final del día la espada se les quedó pegada a la mano. En otra ocasión David dijo que tenía sed y vinieron otros y dijeron: pues vamos a ir a conseguirle agua a David, y se metieron en el campamento de los enemigos y fueron a una fuente y le llevaron el agua a David. Eran hombres valientes que hacían cosas valerosas, pero que en un principio no eran estos. En un principio eran los afligidos, en un principio eran los endeudados, pero fueron transformados al estar juntos todos ellos con David. Hay algo poderoso que Dios hace cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros compartimos con los hermanos. Y mire que no tenemos que ser la élite. La palabra de Dios dice que Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo.
Esos somos nosotros. No somos los poderosos, no somos los fuertes. Dios es el poderoso, Dios es el fuerte. Pero aquí juntos nosotros, honrando a Dios, podemos apoyarnos, podemos cumplir la voluntad de Dios juntos. Y mire que muchas veces la frase dice, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Eso es lo que le decimos a Dios. Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Pero yo miro un problema con esa frase o con esa petición. Porque cuando lo hacemos, estamos a veces solamente diciéndole a Dios por mi vida, mi vida, mi vida. Y el problema de eso es que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos. Vemos como que solo nuestra vida es importante. Hermano, yo le quiero decir algo. Usted es importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Pero Dios quiere que tú también pienses en relación a los demás. En lugar de decirle a Dios cuál es tu voluntad para mi vida, creo que una mejor oración es, Dios, ¿cuál es tu voluntad para tu iglesia? ¿Y cómo encaja mi vida en ella? ¿Cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo yo ayudar a los afligidos? A los que están en amargura de espíritu. ¿Cómo yo puedo dar los dones que me has dado? Todo lo que me has bendecido para poder también ayudar a otros. O cómo también yo me puedo apoyar con los hermanos de la iglesia en mi necesidad, en mi situación. En la mañana yo hablaba de un ejemplo. Es como que en una construcción hay un albañil que siempre es el experto en hacer la mezcla. Es el que la hace más rápido, sabe las proporciones en la mente, puede mezclar el cemento con el agua, con la arena, con la gravilla. O sea, ese es el albañil experto. Pero imagínese que siempre llegara tarde o que siempre se fuera a la obra equivocada. Pero ¿qué pasa cuando aquel albañil experto viene, está en la obra a tiempo y a la hora que van a hacer la columna, entonces él es el que se pone rápido a preparar el concreto y está listo en el momento correcto? Entonces se hace la obra en menor tiempo y de una manera correcta. Es así, usted y yo tenemos dones que el Señor nos dio. Pero imagínense que no los usáramos dentro de la iglesia. O como hoy en la mañana tuvimos una alabanza hermosa. Imagínense que Coti o que los demás solamente cantaran en la ducha y nunca vinieran a cantar aquí en la iglesia, nunca vinieran a alabar al Señor y a dirigirnos a nosotros al buscar la presencia de Dios. ¡Qué terrible sería! Por eso nosotros tenemos que orar y tenemos que también preguntarle a Dios cómo nosotros podemos con la iglesia, en la iglesia, con los hermanos. De repente no va a ser en algún ministerio aquí específico, pero va a ser con los hermanos allá afuera. ¿Cómo podemos servir a Dios? Eso es importante también. El mismo David tuvo en un momento de su vida, ya él había conquistado a todos sus enemigos. Él ya tenía un palacio, tenía su poder y todo. Y él un día se sienta y dice, ¿cómo es posible que yo tenga casa? ¿Cómo es posible que yo ya tengo paz? Y el arca de Dios está ya abandonada, está en una tienda. Y él quiso en su corazón construir un templo para Dios. Esa misma noche Dios le responde en visión y le dice, David, ¿cómo tú me vas a hacer casa? Pero no me la vas a hacer tú, sino que la va a construir tu hijo, Salomón. ¿Sabe que muchas de las cosas que nosotros a veces queremos construir no las vamos a terminar en nuestra vida, sino que las van a terminar nuestros hijos, la siguiente generación? Pero es importante que nosotros pongamos la fundición, que pongamos el fundamento para que los demás puedan continuar. A veces nosotros queremos ver la obra completa, cuando Dios quiere que pongamos el paso para que los siguientes pongan lo que sigue, que construyamos una parte para que los demás la terminen. Nada de lo que realmente vale la pena construir se puede hacer con una sola persona. Necesitamos a los demás. Todos tenemos debilidades y todos tenemos fortalezas que necesitamos los unos de los otros. Y otros necesitan de ti también. Entonces, si ya nosotros sabemos que la voluntad de Dios para mi vida es obedecer su voluntad revelada, y si yo ya también entiendo que la voluntad de Dios para mi vida es cumplirla en comunión con otros,
Entonces ahora, ¿cómo puedo conocer ya eso específico que Dios tiene para tu vida? ¿Cómo puedes darte cuenta qué hacer, qué decisión tomar? Bueno, para eso es esto tercero. La voluntad de Dios para tu vida es que te acerques a Él, que te acerques a Dios. ¿Y a qué me refiero? 3 cosas específicas. Salmo 143:10, otro salmo de David. Mira lo que dice David que él hace para conocer la voluntad de Dios. Y lo que hace David lo vamos a aprender nosotros para poder hacerlo también. Salmo 143:10. Ahí está en la pantalla. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David ora y le dice a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame qué es lo que tú quieres que yo haga. Así tenemos que preguntar nosotros también. Tenemos que acercarnos a Dios y decirle, enséñame a hacer tu voluntad. Acércate a Dios para que te enseñe su voluntad. Pero también hay una historia de David en 1 Samuel capítulo 23. Vamos a regresar a ese mismo momento, porque ya después de que David estaba en la cueva de Adulam, recuerde que ya llegaron como 400, después eran 600, empiezan los problemas. Ahora David ya estaba acompañado, ya no estaba solo. Y veamos qué es lo que sucedió en ese momento. Entonces, 1 Samuel capítulo 23, vamos a leer varios versículos ahí en adelante. Y esta es una historia de lo que pasó. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el éfod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el éfod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Aquí viene la pregunta, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Mira esta historia, qué interesante. Hay una situación específica. David conocía la ley de Dios. David trataba de obedecer la ley de Dios. Él le decía a Dios, examíname, júzgame, porque él estaba en obediencia a Dios. Ya no estaba solo, él ya estaba acompañado, estaba con muchos hombres que lo iban a apoyar y todo. Pero viene una situación donde el ejército filisteo ataca la ciudad de Keila. Entonces, la reacción de David es lo que tenemos que seguir nosotros, porque él viene y dice la Biblia que consultó a Jehová, consultó a Dios y le preguntó, ¿vamos a descender a atacar a Keila? Y le dijo Dios que fueran. Pero viene el problema. Les recuerdo que David estaba con los afligidos, con los endeudados, con los amargados de espíritu. Entonces ellos le responden y le dicen, pero tenemos miedo, David. O sea, si tenemos miedo aquí en Judá donde estamos, ¿cómo no nos va a dar miedo ir allá a la batalla a defender a los de Keila? Entonces David no reacciona aceleradamente, sino que él viene y en lugar de decir, pues no vamos a ir porque tenemos miedo.
Tampoco dijo, no, vamos a ir porque tenemos que ir y ahora tienen que aguantar. Él vuelve otra vez a consultar a Dios. Vuelve otra vez a preguntarle a Dios. Y Dios le vuelve a contestar, pero ahora lo reconforta y le dice, yo los entregaré en tu mano. Esto da confianza a David de poder ir con sus hombres, de poder ir a Keila y logran defender a la ciudad. Pero mire que parece que como que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, a veces pensamos que todo nos va a salir más fácil, que las cosas se van a resolver y a veces más bien como que vienen más problemas. Porque en lo que está en Keila defendiendo al pueblo, escucha a Saúl, que era el otro enemigo de David, que anda en Keila y dice, hoy sí, lo voy a agarrar porque se metió en una ciudad que está amurallada y ahora solo hay una entrada, una salida, ahora ya lo voy a tener. Entonces vienen los problemas nuevamente y la ciudad de Keila, en lugar de reaccionar agradecidos con David por lo que él había hecho, viene David y le pregunta a Dios, ¿me van a entregar los de Keila? Porque él se enteró que escuchó que Saúl iba a llegar y le dice Dios, sí te van a entregar. Entonces David nuevamente reacciona, actúa, habiendo escuchado la voluntad de Dios, habiendo entendido la palabra de Dios y se va de la ciudad y es librado de la mano de Saúl. Y nunca más él cae. El versículo 14 decía al final, pero Dios no lo entregó en sus manos respecto a David. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Que a veces nosotros necesitamos saber específicamente, así como David, qué cosas hacer. Y mire que en ese tiempo, y no entramos en ese detalle por tiempo, pero en aquel entonces habían algunas maneras de cómo saber la voluntad de Dios. Incluso ahí menciona la Biblia que trajo el sacerdote, que trajo el efod. Pero en nuestros tiempos tenemos algo mucho mejor, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, en los hijos de Dios, quien dice la palabra que Él sabe la voluntad de Dios y sabe cómo pedir por nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 27. Entonces, nosotros, con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, podemos saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer, al igual que David en el Antiguo Testamento. ¿Qué decisión tenemos que tomar? Si tenemos que ir o quedarnos, si tenemos que actuar, si tenemos que empezar o esperarnos un tiempo más. Lo podemos conocer con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque tenemos que acercarnos a Dios para consultarle su voluntad, así como lo hizo David. Pero ya quiero ir terminando con esto, porque al principio yo hablaba y decía que la voluntad de Dios es que conozcamos y obedezcamos su voluntad revelada. Pero muchas veces pasa que nosotros nos damos cuenta que hemos fallado. Al principio leíamos un versículo que decía que hay que dar gracias a Dios en toda situación. Tal vez al evaluar nuestra vida nos dimos cuenta que no lo hacemos. Tal vez nos da miedo ese versículo que decía, examíname, júzgame, conoce mis pensamientos, porque sabemos que lo que hay en nuestra mente no agrada a Dios. Y a veces nos hemos llegado a preguntar si ya la voluntad de Dios ya se perdió para nuestra vida. Tal vez estás en un tiempo de fracaso en tu vida. Tal vez has pecado. Tal vez has estado viniendo a la iglesia, pero como que nada pasa. No tienes una relación con Dios. No estás leyendo la palabra en tu casa. No estás sirviendo. Tal vez en un tiempo de tu vida serviste en un ministerio y estás apartado de Dios. Tal vez nunca te has acercado a Dios. ¿Acaso la voluntad de Dios también tiene lugar para tu vida? Miremos el ejemplo de David, porque ciertamente si alguien no fue perfecto, ese fue David. Y a veces pensamos que la voluntad de Dios solamente se va a cumplir si somos perfectos siempre. Pero en el caso de David vemos el testimonio de un hombre que en un momento de su vida él le falló a Dios. ¿Se acuerdan de esos valientes que estaban con David? Uno de ellos era Urías el Eteo. Y en un momento que ellos estaban en la batalla peleando para David, David no fue a la batalla y terminó cometiendo adulterio con la esposa de uno de los valientes. ¡Qué traición
más terrible lo que hizo David. Con uno de sus propios valientes, él lo traicionó. Pero cuando David comete este terrible pecado y luego después es confrontado por el profeta Natán, que quiero decir algo claro, la voluntad de Dios no era que David pecara, la voluntad no era que David traicionara y después terminara asesinando a su valiente, como está en la palabra. Pero cuando David es confrontado con la realidad de su pecado, David tiene una reacción y la encontramos en el Salmo 51. Vaya al Salmo 51 conmigo. David reacciona y se da cuenta de lo que ha hecho y inmediatamente se humilla delante de Dios y empieza a clamar y empieza a pedirle perdón a Dios y empieza a pedirle a Dios que lo limpie y empieza a buscar, completamente humillado y arrepentido, acercarse a Dios. Y eso sí era la voluntad de Dios. Esa reacción, ese arrepentimiento, esa humillación que tiene David. Salmo 51, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Acércate a Dios para que puedas volver a su voluntad. Aunque hayas fallado, aunque hayas pecado, aunque hayas fracasado, aunque tal vez tu vida hasta este momento podías decir ha sido más fracaso que éxito o que victoria, en un instante tú puedes volver a la voluntad de Dios si te humillas delante de Él, si le confiesas tus pecados, si le pides perdón a Él, si buscas su dirección para tu vida. En un instante. Y mira que David sufrió consecuencias de su pecado. Su familia cometieron actos muy terribles. Él vio muerte y que fueron consecuencias de lo que él hizo. Pero a pesar de las consecuencias, cuando David se arrepintió delante de Dios, él pudo volver a cumplir la voluntad de Dios para su vida. Volvamos a Hechos capítulo 13, el primer versículo que leímos. Y este es el último versículo, pero leamos no solo el versículo 22, sino también el versículo 23, para ver cómo David cumplió la voluntad de Dios en su vida. Hechos 13, 22 y 23. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. El rey anterior, Saúl, fue quitado. Y no fue de la descendencia de Saúl de donde vino el Salvador.
Pero a pesar de que David pecó, a pesar de que David sufrió consecuencias de su pecado, David se arrepintió. Y de la descendencia de David, y conforme a la promesa de Dios, vino el Salvador del mundo, Jesús, a quien nosotros adoramos. David cumplió la voluntad de Dios en su vida. Aun y cuando después pecó, fracasó, él se arrepintió y Dios lo levantó. De la misma manera, aunque tú hayas pecado, pero tú puedes volver a la voluntad de Dios para tu vida en este mismo instante. Si tú le pides perdón a Dios y entregas tu corazón, tu vida a Él, Dios te quiere usar. Dios quiere cumplir en tu vida su voluntad también. Cierra tus ojos. Estamos hablando de la voluntad de Dios para tu vida. Pero si tal vez hasta este momento tú dices, yo nunca he hecho la voluntad de Dios en mi vida. Nunca, 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 porque toda la vida he vivido en pecado. Al escuchar la palabra de Dios te das cuenta que has vivido en pecado toda tu vida. David fue un momento, pero tal vez en tu caso ha sido toda tu vida. Y nunca le has pedido a Dios que perdone tus pecados. Nunca le has dicho a Jesús, yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú viniste a la tierra, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Y lo hiciste para salvarme de mis pecados, para darme vida. Este momento tú puedes entregar tu vida a Dios. Y Él te quiere perdonar porque sabes, esa es la voluntad de Dios. Él quiere salvarte en primer lugar. Él quiere salvarte. Así que yo quiero hacer una pregunta. Están todos con sus ojos cerrados, por favor. Quiero hacerte una pregunta. Si tú en esta mañana o en esta tarde ya quieres entregar tu vida a Dios, quieres confesar que tú crees en Jesús y quieres pedirle a Dios que Él perdone tus pecados, yo te voy a invitar a que levantes tu mano ahí donde estás. Ya vi tu mano aquí en las sillas, ya vi su mano. Ya vi tu mano ahí atrás en las sillas también, ya vi su mano ahí atrás. Ya vi sus manos aquí en medio. Ya vi tu mano aquí en las sillas. ¿Alguien más? ¿Te gustaría entregar tu vida a Dios? ¿Pedirle que perdone tus pecados? Ya vi su mano aquí en las sillas también. Puedes bajarla si quieres. En este momento yo te voy a dirigir en una oración. Y si tú levantaste tu mano, o aún si no la levantaste, pero quieres entregar tu vida a Jesús, yo te voy a pedir que repitas después de mí. Repite ahí en silencio o en voz baja, porque es entre tú y Dios. Tú estás entregando tu vida a Dios. Él te perdona. Él te convierte en su hijo, su hija. Él te ama. Repite después de mí. Señor Jesús, yo te amo. Yo reconozco que he pecado y quiero entregarte mi vida. Yo creo que tú viniste a la tierra, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Y yo creo que tú me salvas de mis pecados. Por eso yo entrego mi vida a ti. Te confieso mis pecados y te pido que me perdones, porque quiero ser tu hijo. Gracias por rescatarme. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue con tus ojos cerrados. Si tú tomaste esta decisión esta mañana, ya eres un hijo de Dios. El Señor te salvó en este momento. Él te lavó y así como a David, tú le perteneces a Él. ¿Y sabes qué? Estás en la voluntad de Dios para tu vida. Pero yo quiero hacer una pregunta más también para la iglesia. Tal vez escuchaste que la voluntad de Dios está en la palabra y tú dices, no, pero yo conozco la palabra, yo trato de cumplirla, incluso yo trato de apoyarme con los hermanos, yo estoy sirviendo, o tal vez yo quiero hacerlo. Pero tienes esta tarde una pregunta específica que hacerle a Dios.
Hay una consulta que tú necesitas dirección de Dios. Evalúa tu vida a la luz de la palabra. Evalúa si tal vez lo que tú le quieres consultar, lo que tú le quieres pedir a Dios, tal vez requiere del apoyo de otros hermanos o que tú apoyes a otros hermanos. Pero si aún así tú necesitas una dirección específica, ¿qué hacer en este momento? Acércate a Dios en oración y dile a Él: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Di como el Salmo dice: enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, te quiere dirigir. Entrégale tu consulta al Señor, entrégale tu petición al Señor. Habla con Él ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante ti esta tarde porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Esta es la iglesia, somos tus hijos, somos tu pueblo. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Enséñanos a andar rectamente, a andar en integridad conforme a tu palabra. Enséñanos a volver cuando nos apartamos. Pero dirige a cada uno que te está en este momento presentando una consulta específica, una decisión que tomar y necesitan tu dirección, Padre. Respóndele, Señor. Que sepan con claridad, aunque tal vez lo que tú les estás respondiendo no es lo que quieran escuchar, pero que puedan saber que tu voluntad, como dice tu palabra en Romanos 12, es buena, agradable y perfecta. Así que puedan tener la certeza de que eres tú el que les estás hablando, Señor. Y al salir de este lugar o en esta noche puedan tomar esa decisión conforme a tu voluntad, Señor. Gracias porque tú lo haces, por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor. Te doy mi corazón y todo lo que soy. Yo quiero vivir para ti, cada respiración, cada minuto de mi ser. Lo viviré para ti, te doy mi corazón y todo lo que soy. Hola. ¿Por qué no se pone de pie donde está? Y le dice al Señor esta canción como una oración. Yo quiero cumplir esa voluntad que haya sido revelada en tu palabra. Yo quiero obedecerte en lo que está claro, porque tú entonces me revelarás lo específico. Tú entonces direccionarás mi vida en lo específico. Pero primero agarro lo que ya está, lo que está claro. Este es nuestro deseo, Señor. Honrarte a ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Con toda mi alma te adoraré. Si usted desea, ore al Señor. Cuéntele lo que cuesta, lo que le parece difícil. Él puede poner el querer como el hacer en nuestra vida. Aleluya, Espíritu Santo. Todo lo que adoro está en ti. Te doy mi corazón y todo lo que soy. Yo quiero vivir para ti, cada respiración, cada minuto de mi ser. Yo viviré para ti, te doy mi corazón y todo lo que soy. Yo quiero
respiración, cada minuto de mi ser, lo viviré para ti. Señor, aquí estamos tu iglesia, aquí estamos tus hijos que te amamos, Señor, que hemos elegido esta mañana estar en el mejor lugar posible un domingo por la mañana, adorando tu nombre, Señor, aprendiendo de tu palabra. Y estamos aquí, Señor, porque estamos conscientes que te necesitamos. Estamos aquí porque estamos conscientes, Señor, que sin ti no somos nada y queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, queremos caminar en tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está nuestro corazón, examínalo, ayúdanos, pon el querer como el hacer en nuestra vida, Señor, para que nuestro camino, Padre, sea un camino que te agrade, un camino que te glorifique. Y también, Señor, que nuestra alma encuentre disfrute en hacer tu voluntad, tal cual el salmista David. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Gracias por tu siervo, Señor, que has usado. Gracias, Señor, por la comunión de los santos. Gracias porque estamos juntos caminando y de repente hay entre nosotros, sabemos entre nosotros endeudados, con amargura de corazón, tristes, afligidos. Pero gloria a Dios porque tú nos renuevas. Gloria a Dios porque tú nos transformas. Gloria a Dios porque tú te glorificas de lo vil y menospreciado en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.